La Biblia, un libro extraordinario, compuesta por 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, conformado por el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio, los libros históricos desde Josué hasta Esther, los libros poéticos de Job a Cantares, los profetas mayores desde Isaías hasta Daniel, los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, el Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo a Juan, el libro histórico, Hechos, las epístolas paulinas desde Romanos hasta Filemón, luego las epístolas generales desde Hebreos hasta Judas, y el libro de profecía, Apocalipsis. Las cartas paulinas, la conversión y llamamiento de Pablo. Pablo, el religioso. En su época, Pablo era una de las personas más religiosas y conservadoras. Lo muestra Filipenses 3:6, donde dice: en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pablo, el llamado. Pablo era un enemigo feroz del cristianismo. Había apoyado el asesinato de Esteban. Pidió cartas que le otorgaran autoridad para arrestar a todo creyente en Cristo. Hechos 9, del 4 al 6, nos dice que iba camino a Damasco para capturarlos, cuando de pronto se le apareció una luz que lo hizo caer a tierra y oyó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento, Pablo fue llamado para servir a Dios. Quizá con nosotros no haya sido igual, pero lo cierto es que todos somos llamados para servir en el reino de Dios. Pablo, el siervo. Ahí en Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 30, Jesucristo dijo que quien quisiera ser mayor en su reino tendría que ser servidor de todos. El apóstol Pablo hizo de este principio el fundamento de su ministerio. En 2 Corintios 6, del 4 al 9, nos menciona que Pablo, a pesar de que sufrió en gran manera, no hizo mención de sus sufrimientos con amargura, sino como motivo de gozo, porque era a causa de Cristo. Pablo, el líder. Como líder, escribió varias epístolas o cartas para solucionar problemas en las iglesias locales que fundó y aconsejó a los hermanos que estaban como pastores. Entre el año 47 y el 66 después de Cristo, fundó y estableció iglesias en 4 provincias del Imperio Romano: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia. Inspirado por el Espíritu Santo, envió un total de 13 epístolas o cartas a diferentes congregaciones y personas. Las cartas de Pablo. Cartas desde Corinto. Primera a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 51 después de Cristo. El apóstol fundó la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. La enseñanza principal es la fidelidad en medio de las tribulaciones, la necesidad de vivir en santidad dando buen testimonio y la segunda venida de Cristo. Segunda a los tesalonicenses. Fue escrita en el mismo año. Su énfasis es sobre el aumento de la apostasía antes de la venida de Cristo, la oración y la necesidad de trabajar para vivir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gálatas. Esta carta fue dirigida a las iglesias en la provincia de Galacia. En ella, Pablo confronta a los judíos cristianos que desean que los nuevos convertidos se sometieran a la ley de Moisés. El apóstol afirmó que los creyentes poseen salvación completa en Cristo, que la ley no salva, que somos libres del pecado. Gálatas 5:1.
y debemos vivir sujetos al Espíritu. Romanos. Pablo sentía responsabilidad hacia estos creyentes. Lo menciona ahí Romanos capítulo 15, versículo del 15 al 16. La enseñanza esencial de esta epístola es el perdón universal de Dios. Lo que salva al ser humano es la fe en Cristo y el arrepentimiento, no la nacionalidad. Romanos 3, del 21 al 31, es considerado como un pasaje central de la epístola y de la doctrina bíblica. Cartas desde Éfeso y Macedonia. Primera a los Corintios. Fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Llegaron noticias a Pablo de que había desorden y pecado en ella. Para corregirles, les escribe esta carta diciéndoles cómo es la conducta de un seguidor de Cristo en la iglesia, el hogar y el mundo. El capítulo 13 de esta carta es una declaración de la preeminencia del amor. Segunda de Corintios. Esta epístola es más personal porque habla de su historia, con el propósito de defender su autoridad. Había una minoría que, influenciados por falsos maestros, rechazaban su autoridad, así que Pablo los alerta contra estos y los exhorta a valorar la verdad. Filemón es la más corta de sus cartas. Su motivo era interceder por Onésimo, expresando así la forma en que el amor cristiano supera todas las barreras sociales. Colosenses. La iglesia de Colosas estaba influenciada por la astrología. Lo menciona Colosenses 2:18. Pablo insiste en la verdadera posición de Cristo frente a las demás criaturas y les advierte contra las falsas doctrinas, según Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, capítulo 2, versículo 9. Efesios. Pablo fue el fundador de esta iglesia de Éfeso. Escribió la carta desde su encarcelamiento en el año 63 después de Cristo. Su propósito era que lograran valorar el maravilloso regalo de Dios que había recibido a través de la salvación. Debido a esta nueva vida, podían vivir de manera diferente, en unidad, en la iglesia, en la familia y enfrentando sus batallas con la armadura de Dios. Filipenses. Filipos actualmente es Turquía. Pablo fundó la iglesia en esta ciudad en su segundo viaje misionero. Lo menciona Hechos capítulo 16, versículo 12 al 40. Aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Su enseñanza es el gozo en medio de las tribulaciones, que podría resumirse en regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Filipenses 4:4. Primera de Timoteo. Timoteo fue un joven colaborador de Pablo, que era pastor de la iglesia de Éfeso. Fue escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo, con el propósito de instruir a Timoteo sobre sus deberes para animarle en su autoridad. Tito. Esta carta fue dirigida a Tito, otro colaborador de Pablo, el cual era griego. Pablo lo dejó en la isla de Creta para continuar la labor de organizar y consolidar a esa iglesia. Las enseñanzas sobresalientes de esta carta son las recomendaciones a quienes presiden en la iglesia, la persistencia en la sana doctrina y la justificación del pecado por la gracia de Dios. Segunda de Timoteo. Esta es la última carta del apóstol Pablo, próximo ya a su muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
Debido a la persecución que se desató contra los cristianos por Nerón, la mayoría le habían abandonado. En esta carta insta a mantenerse fiel y termina pidiéndole que siga predicando en todo tiempo.